Muy buenas noches, nuestra. Es para mí y para mi equipo presentarle la culminación de un proyecto, la culminación de un nuestra revista Migala. Realmente para nosotros es un ciclo poder dar esto de una vez por todas, y qué mejor manera que con una presentación. Mi compañera Fernanda hablará sobre cómo nos organizamos. Nos organizamos haciendo videollamadas y nos repartimos el trabajo entre los 5, haciendo una lluvia de ideas para decidir qué trabajo hacer. También creamos un grupo en donde mandamos los documentos e imágenes para realizar los trabajos, y había veces en las que no todos podían estar al mismo tiempo en las llamadas, entonces nos volvíamos a reorganizar para que todos estuvieran de acuerdo, y también hacíamos algunos bocetos sobre las tipografías e información y qué imágenes iban a poner. A la hora de realizar el trabajo, surgen problemas como el convertir documentos a Word, el convertir documentos de Word a archivos PDF, o hacer que el mismo formato que está definido en el trabajo siga estando bien. También hay problemas como el formato de imágenes. Esto engloba el buscar imágenes que se vean bien e imágenes que no tengan marca de agua. Y en pocas palabras, estas fueron algunas de las dificultades técnicas que se tuvieron. Bueno, y de la experiencia como equipo ni hablar. Realmente fue una experiencia que no olvidaré y que deja muchas lecciones sobre cómo se tiene que trabajar. Fue un equipo demandante, fue un equipo estimulante y sumamente crítico de lo que se realizaba. Realmente muchas veces tuvimos que contraer ideas, tuvimos que debatir para lograr tener la mejor solución, pero realmente el equipo fue algo increíble y la verdad lo volvería a hacer. Como primera actividad de nuestra revista pusimos una sopa de letras porque pues nos pareció pues importante y entretenido, que habla sobre el proyecto de la nación, que es el conjunto de aspiraciones de un país en un futuro muy cercano. Mencionaremos los 3 proyectos de la nación del México independiente. El primero fue el monárquico, que se basaba en el desarrollo económico, social y político. El imperial, que buscaba instaurar un gobierno monárquico y convocar figuras importantes del Imperio Español para gobernar en México. Por último, el republicano, que pretendía fortalecer y potenciar la política y economía del país. Luego nos subimos al tema del primer imperio, hicimos información general y habla que fue un estado que nació como resultado del movimiento independiente de la Nueva España. Comprende desde los tratados de Córdoba de 1821 hasta la proclamación del Plan de la Casamata en 1823. Pues bueno, otro tema que decidimos agregar fue la Constitución de 1824, en la cual decidimos un tipo de infografía y pues bueno, esta constitución planteada fue como un pacto entre los estados, dividía la república en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores y diputados, y el judicial. También decidimos hacer otra actividad sobre este mismo tema, que era un sabías que nos menciona que esta constitución duró casi 12 años. También se definía como República Federal Representativa. Luego, el siguiente tema fueron las intervenciones extranjeras de México. Primero fue la intervención de Inglaterra, que en esta nación decidió establecer vínculos de comercio con México por su riqueza mineral, especialmente por la plata y por las oportunidades de expansión dentro del país. Otra intervención fue la de España, que entre 1821 y 1854 México y España mantuvieron relaciones de carácter conflictivo, aunque el ejército de México hubiera derrotado las últimas tropas de España en 1825. La siguiente intervención fue la de Francia, que el gobierno de México hizo muchos intentos para que Francia otorgara su reconocimiento de independencia, que no se dio hasta 1830. La siguiente intervención fue la de Estados Unidos, que mientras México construía su gobierno, al mismo tiempo Estados Unidos expandía su territorio.
Estados Unidos fue el país que más atacó a México mediante diversas aplicaciones diplomáticas e intervenciones armadas. Y por último fue la segunda intervención de este mismo país que surgió en 1914 en el ejército estadounidense, que fue cuando ocupó Veracruz para evitar que llegase a manos del ejército federal. Y lo que hicimos fue un tipo de infografía con pura información y también como un tipo de tríptico, incluyendo cada intervención, tanto la estadounidense como la de España y la francesa, en 3 columnas. Y eso fueron esos 2 temas. Después seguimos con el Plan de Ayutla, el cual fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Confort en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objetivo dar el fin de la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Entre las consecuencias más importantes que tuvo este movimiento se encuentra la convocatoria con el Congreso Constituyente que iba a reconstruir al país bajo el gobierno de la República Representativa Federal. Lo que hicimos fue una infografía para tener la información más llamativa, al igual que las imágenes, y algunas causas de ellas fue el descontento de las políticas de Santa Anna por sus estrategias y el plan de gobierno que resultaron ser muy opresivos, los impuestos que tenían que pagar las personas que eran muy excesivas, y algunas consecuencias fue que se proclamó un conjunto de decretos que tenían como un objetivo cambiar las políticas existentes en el gobierno anterior, la anulación de privilegios que tenía la institución. Y después seguimos con la segunda intervención francesa. Aquí decidimos hacer una infografía, una tipografía, y de fondo tiene algunas imágenes haciendo referencia. Esto fue una invasión a suelo de la República de México por cuerpo independiciario enviado por el Segundo Imperio francés. Los 3 imperios europeos firmaron en el Tratado de Londres el 3 de octubre para unir sus esfuerzos para recibir los pagos sobredeudos hacia México. Los países agraviados fueron España, Reino Unido y Francia. Esta invasión se produjo por la suspensión de los pagos hacia los agredores extranjeros por el presidente Benito Juárez. El siguiente tema es la República Restaurada. La República Restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el imperio en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez 1867 a 1872 y Sebastián Lerdo de Tejada 1872 a 1876. La restauración republicana significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. En este tema nosotros hicimos un laberinto, hicimos una entrevista que encontramos en internet donde se le hacían al presidente Juárez, y también hicimos un collage de la República Restaurada. Y el siguiente tema fue el porfiriato. El porfiriato se conoce como el régimen que encabezó Porfirio Díaz en México entre 1876 y 1911. Su mandato se inició a partir del triunfo militar que derrocó a Lerdo de Tejada. Este presidente había sido reelecto a través de ciertas presiones, pero Díaz puso en marcha el denominado Plan de Tuxtepec y logró desbancarlo. Y para este tema nosotros hicimos una caricatura política e hicimos 3 resúmenes sobre videos que nos puso el maestro de este tema. 4 resúmenes. Bueno, pero siguiendo con la revista, vamos a hablar sobre la primera y segunda etapa de la Revolución Mexicana. Cabe aclarar que este proceso comenzó por el gran descontento que ya existía con Porfirio Díaz, un descontento social que además ya había resentido clases sociales como la clase media, que casi siempre es la que comienza en revolución.
Como datos interesantes, de General de Díaz inició el 28 de noviembre de 1976, cuando al igual que otros gobernantes de México, pues llegó a la presidencia mediante la Fuerza Armada, mediante un movimiento armado. Lamentablemente no fue democráticamente y pues esto fue pasado en el PP. Ok, como otro dato que agregamos a nuestra revista, a finales de mayo de 1900, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron la ciudad de Juárez, localizada en Chihuahua, lo cual representó un triunfo para los rebeldes y una derrota para el porfirismo. Realmente se veía la decadencia del porfirismo en esos tiempos. El movimiento revolucionario continuó durante los siguientes años. Y aún así fue aumentando el descontento social. Una de las figuras más representativas después de Porfirio de esta etapa también fue Madero, que fue conocido como la paz de la democracia, ya que aportó su pensamiento, su ideología mayormente en las primeras etapas. Después, para la tercera y cuarta etapa, hicimos un anuncio predeterminado, que es cuando la revista mientras anunciaron sus marcas. Esto es como una tipo burla hacia este tipo de procesos. Nos burlamos, por ejemplo, de la reclutación de soldados por parte del general Victoriano Huerta, que como sabemos fue un golpista de Estado, que valga la redundancia de un golpe de Estado, y llamamos a reclutar como si esto fuera un juego. También damos decir, como sabemos, esto fue un arresto. Fue un arresto de congresistas que se les declaró traidores a la patria, vendemos un grupo de revolucionarios dando a entender el levantamiento armado, vendemos carros de la vecina, que fue una lamentable cosa que dio al levantamiento armado posterior y cosas de ese estilo. Eso se hace todo por nuestra parte. Un gusto, un honor y un privilegio haber presentado la culminación de todo un trabajo y de todo